Estimados asistentes, muy buenos días. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la cuenta pública del Panel Técnico Concesiones año 2017. Ruego tomar asiento y colocar en silencio sus celulares. En caso de que necesiten atender una llamada de carácter urgente, pueden realizarlo fuera del salón. A continuación se presentará doña Catalina Binder Tapia, quien nos entregará la cuenta pública para el año 2017 de nuestro panel. Luego, Loreto Silva Rojas, exministra de Obras Públicas, nos comentará la cuenta y nos dará una visión de futuro acerca de lo que será el panel técnico de aquí en adelante. Sin más preámbulos, con ustedes, doña Catalina Binder. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre mío y de todo el panel, les agradecemos su presencia aquí. Estamos muy contentos de tenerlo. Aquí están presentes personas que durante muchos años han sido una gran contribución al sistema de concesiones. Y todos los que estamos aquí hoy día, de alguna manera hemos cada uno desde su lugar hecho una contribución importante y concretamente en el caso del panel están representadas las partes, el Ministerio de Obras Públicas, concesiones, las concesionarias, COPSA y todos ellos defendiendo legítimamente sus intereses han participado con un alto nivel de profesionalidad y gran calidad en las discrepancias que se han presentado en este panel, contribuyendo a nuestra consolidación. Hemos querido invitarlos hoy día a esta cuenta pública para dar transparencia a la función y actividad del panel, dar a conocer lo que hemos hecho y compartir fundamentalmente la experiencia adquirida. Lo que queremos es que ustedes puedan tener una información clara acerca de cómo funciona el panel, y entender con mayor profundidad el impacto del panel en el sistema de concesiones. Con este norte este año es que decidimos hacer esta cuenta pública que es voluntaria. Y para empezar, o antes de empezar propiamente la presentación, quisiera agradecer a mis colegas panelistas por el valioso trabajo profesional que hemos realizado desde abril del 2017, donde hemos enfrentado casos de distinta complejidad y naturaleza y quienes hemos trabajado para consolidarnos como equipo y poder emitir opiniones efectivamente colegiadas, lo que ha significado un ejercicio de profesionalismo, de conocimiento, que agradezco profundamente. También quiero agradecer a Fernanda Silva, secretaria de Abogado, Melissa Insúa, arquitecto y analista del panel, y Enrique Martín, administrativo, que nos han dado un apoyo permanente en nuestro trabajo. Quisiera partir ahora de lleno con mi presentación, refiriéndome a la institucionalidad, brevemente al panel, que fue creado por la Ley 20.410 el año 2010 y empezamos a funcionar desde el año 2011 como un organismo, una instancia técnica no jurisdiccional de carácter permanente y obligatoria para las partes, lo que le da un carácter sui generis en relación a que nuestras recomendaciones no son vinculantes, sin embargo, para las partes es obligatorio presentar las discrepancias al panel. Este panel está compuesto por dos abogados, dos ingenieros civiles y un ingeniero comercial, y actualmente lo conforma Teodoro Vygotsky, ingeniero civil, vicepresidente del panel, doña Francisca Castro, ingeniero comercial, don Roberto Añerén, ingeniero civil, quien les habla como abogado, presidente del panel, y el quinto integrante, que es abogado, está en proceso de selección por el Consejo de Alta Dirección Pública, dado que Rodrigo Yáñez, que fue el panelista abogado desde el año 2014, renunció en marzo de 2018.
también, como les mencioné, tenemos una secretaria abogado y analistas que forman parte de la estructura del panel. Nuestra función y actividad está marcadamente orientada o basada en los principios de transparencia y de independencia. Y esto se refleja en varios aspectos, entre otros, en que los miembros del panel son elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública de forma autónoma e independiente. Es uno de los casos en que el Consejo mismo decide. La regla general es que el Consejo lo que hace es proponer al ente que le encarga una terna, pero en este caso es el mismo Consejo el que hace el proceso de búsqueda, selección y decisión respecto del miembro. Lo que ocurre posteriormente es que se le notifica al Ministerio y el Ministerio de Obras Públicas, a través de una resolución, formaliza ese nombramiento, porque nosotros no tenemos personalidad jurídica independiente. Luego, también esta transparencia e imparcialidad se refleja en las inhabilidades que estamos sujetos los miembros, que consiste básicamente que dentro del año previo a nuestro nombramiento no podemos haber trabajado con el Ministerio de Obras Públicas ni con sociedades concesionarias, además de otras inhabilidades que son estándar. También estamos regidos por la ley del lobby, que nos menciona específicamente como sujetos pasivos del lobby. Por lo tanto, toda audiencia que se nos solicite debe ser registrado conforme a la ley del lobby. Y durante el año 2017 tuvimos una sola solicitud de audiencia por ese sistema. Por otra parte, en nuestro funcionamiento, las actas de cada sesión se publican en la página web, que es de público acceso, y los expedientes de las discrepancias y consultas también están registrados en la página web. Y por último, con ese mismo norte es que decidimos este año voluntariamente y por primera vez hacer esta cuenta pública. Luego, en cuanto a nuestra competencia, quisiera referirme brevemente y básicamente comprende tres aspectos. Uno que está contenido en el artículo 36, que son conocer de las discrepancias técnicas y económicas que presentan las partes que se suscitan durante el contrato de concesión. A este respecto, bueno, el artículo 36 establece una serie de materias, dentro de las que se destacan también el pronunciamiento ante, en el caso de incumplimiento grave, cuando las partes no llegan a acuerdo en el monto que correspondería pagar a la concesionaria por las inversiones efectivamente realizadas, que no estén amortizadas, en el caso que el MOP decida no relicitar. Y aquí quisiera además mencionar la incorporación de la facultad de recibir consultas, que incorpora la ley 21.044, y que se encuentra en el panel en actual. Estamos estableciendo el procedimiento para conocer de esas consultas y que nos parece un avance que va a permitir también contribuir a la resolución temprana de conflictos. En este ámbito del conocimiento de discrepancias técnicas y económicas me gustaría mencionar que ha habido una discusión en algún momento en el tiempo respecto del alcance de la competencia del panel en relación a temas propiamente jurídicos. Porque la ley nos mandata conocer de las discrepancias técnicas y económicas. Entonces se dice, bueno, lo jurídico propiamente tal, ¿qué pasa con ello? El panel se puede pronunciar, tenemos competencia, y ahí nosotros lo hemos ido zanjando en la práctica de la siguiente manera. Cuando recibimos una discrepancia, hacemos una revisión de admisibilidad formal, de acuerdo a los requisitos que establece la ley, y si las cumple, le damos curso a la discrepancia. Sin embargo, una vez que luego de eso nos abocamos recién al fondo del asunto. Y ahí lo que ocurre es que nos pronunciamos solo en la medida que la definición de nuestro pronunciamiento o los parámetros en que se base nuestro pronunciamiento estén contenidos en el contrato de concesión. Es decir, o por ejemplo,
nosotros, frente a una discrepancia que tenga que ver por atraso imputable al fisco y cuyos efectos, por ejemplo, no estuvieran regulados en las bases, o un caso que no estuviera regulado específicamente en la ley, un caso determinado, podríamos llegar a una compensación a través del establecimiento del daño. Pero el panel no se pronuncia porque es una institución netamente jurídica que no está regulada en el contrato mismo. Entonces nosotros en un caso como ese lo que hacemos es pronunciarnos respecto de qué opinamos, si han concurrido determinados hechos, se han verificado determinadas circunstancias, pero aquellos aspectos que no están definidos, regulados específicamente dentro del marco del contrato de concesión, que implican las leyes aplicables también, lo dejamos para la instancia pertinente y no nos pronunciamos acotadamente. Luego, el otro ámbito de las competencias son las inversiones adicionales en la etapa de construcción, aquí que está establecido en el artículo 20 bis. Esto se trata de las inversiones adicionales cuando el MOB, por razones de interés público, se requiere a la concesionaria el rediseño de la obra o complementación de una obra. Y en este caso, cuando ese monto supera el 25% del presupuesto oficial de la obra, la ley establece que el panel debe pronunciarse previamente positivamente respecto de este acuerdo. Aquí lo menciono porque esto reviste cierta complejidad para el panel, dado que no está operativamente regulado. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que avanzar e ir definiendo cómo vamos operando. ¿A qué me refiero? El 25% del presupuesto oficial de la obra es un monto que se ha entendido, de acuerdo a la discusión de la ley y que ya está claramente establecido, que es acumulativo. Por lo tanto, si durante la etapa de construcción existe más de un acuerdo, convenio complementario, por esta causal, una vez que se llegue al monto del 25%, a partir de ese momento, el panel, en cualquier futuro acuerdo por esta causa, debiera pasar por el panel y el panel pronunciarse. Entonces, la regulación no estableció el modo, la operativa, para el panel de cómo hacer el registro y seguimiento. Nosotros lo estamos haciendo en la práctica basándonos en la información que tiene la autoridad, pero ahí, bueno, hay algo que debiera formalizarse y tenemos que avanzar en eso, y lo comento justamente porque es uno de los puntos aquí que reviste cierta complejidad. Y por último, la facultad del panel de realizar seguimiento a los contratos de concesión. Esta facultad ha sido de mucha utilidad porque nosotros, bueno, la hemos ejercido a través de invitación a los gerentes generales y gerentes operativos de las concesionarias, a los inspectores fiscales y representantes del MOP y de concesiones, para que nos cuenten acerca de la ejecución de los contratos y también con informes periódicos que recibimos de los contratos. Y nos ha permitido hacer como un mapeo de conflictos en cada contrato, porque vamos conociendo el desarrollo y la experiencia ya nos indica dónde están las áreas más complejas, y eso entonces nos permite abordar de mejor manera y con mayor profundidad los casos cuando nos llegan, porque conocemos en la mayoría la historia de ellos. Esta facultad la verdad es que es un desafío mantenerlas cuando tenemos muchas discrepancias. El trabajo ha ido aumentando y la agenda se cubre por las sesiones formales, pero que también implica muchas reuniones a veces de los ingenieros, de los abogados, que no están registradas en ninguna parte. Entonces, sumar a las sesiones periódicamente estas reuniones con las partes de los contratos es algo que queremos mantener y que representa un desafío en términos de agenda en los periodos en que realmente es
es más intenso el trabajo, pero que no queremos dejar de lado. En relación al procedimiento de la discrepancia, muy brevemente, quisiera señalar que las partes no tienen plazos para concurrir y los plazos están determinados por aquellos que tienen, en definitiva, para actuar ante la comisión arbitral, que son 2 años desde la puesta en servicio definitiva para la construcción, 2 años de la ocurrencia de un hecho o su conocimiento en la etapa de explotación, 1 año para concurrir por una resolución del MOP y multa 120 días. Ahora, el panel tiene un plazo para emitir su recomendación desde la presentación de discrepancia de 30 días prorrogables por una sola vez. Con nuestra experiencia, en muy pocas oportunidades hemos podido emitir una recomendación en un plazo de 30 días. Al inicio, en las primeras recomendaciones, nos mostraron que el plazo de 30 días, la verdad es que no le acomoda ni le conviene a nadie, porque eso implica que cuando se presenta una discrepancia, podemos dar al MOP, porque tenemos que fijar una audiencia pública y después de la audiencia pública emitir la recomendación, un máximo de 10 días para responder. Y la verdad que ese es un plazo bastante corto y entendemos que un buen escrito de observación, una buena respuesta del MOP le sirve a todos. El panel tiene que emitir una recomendación con antecedentes sólidos suficientes y por lo tanto, entonces hoy en día, una vez que fijamos el plan de trabajo al inicio, siempre acordamos desde el principio prorrogar el plazo y hoy en día todas tienen el plazo de 60 días. En cuanto al trabajo que hemos tenido el año 2017, se presentaron 9 discrepancias, pero sí emitimos 12 recomendaciones porque 3 de estas recomendaciones eran de discrepancias presentadas a fines del año 2016. Y el monto de las discrepancias el año pasado fue asciende a alrededor de 4 millones de UF, 3.956.000. Nos reunimos en sesiones formales 77 veces, 77 sesiones, y tuvimos 11 audiencias públicas. La carga de trabajo ha ido en aumento a partir del 2015, cuando recibimos las primeras discrepancias, que fueron 2. Luego, el 2016, hubo un cambio ya fundamental en la carga de trabajo que se mantuvo el año 2017. Y al día de hoy tenemos un total acumulado de 23 discrepancias, 22 recomendaciones emitidas, porque hubo inicialmente una discrepancia presentada que hubo un tema, no la admitimos a tramitación, así que ahí no hubo emisión de recomendación, y 202 sesiones formales, además de las audiencias públicas. Quisiera contarles un poco acerca de cada una de las discrepancias muy brevemente, pero básicamente porque es importante reflejar las causales, la diferencia en la complejidad y en la naturaleza de los temas que conocemos. Dentro de las 9 discrepancias que recibimos el año 2017, hay 5 que fueron por mayores costos. Estas discrepancias por mayores costos, en algunas fueron, obras adicionales, hay otra que inversiones adicionales por rescate arqueológico, atraso imputable al fisco por expropiaciones, otras obras adicionales también propiamente. Revisando la recomendación del panel, nosotros en todas ellas, en las 5 discrepancias, se reconocieron parcialmente costos adicionales, en algunas, en otros totalmente. Es decir, aquí en algunos casos implicaba una serie de obras, en otros una gran obra, en otros eran atrasos imputables al fisco en entrega de terreno, y en otro caso eran sumideros y colectores. Y en el análisis, en ciertos casos, por ejemplo, reconocimos como obras adicionales los sumideros, pero
como obras que conformaban parte de la obligación del contrato los colectores. Por lo tanto, hubo un reconocimiento, pero en algunos casos el 100%, en otros un 50%, en otros un 26%, varió, porque en realidad se analiza detalladamente cada una de las solicitudes de la concesionaria para llegar a la recomendación. Luego tuvimos 3 discrepancias por determinación de alcance de conceptos y parámetros técnicos. La determinación del concepto de ingresos comerciales dentro del marco de un contrato, luego del precio de adquisición neto instalado, en el caso de una concesión hospitalaria, y el caso de definición de tarifas máximas e IVA en el marco del contrato de concesión respectivo. Y finalmente, una por determinación de pérdida de ingresos comerciales. Gracias. Como les decía, el monto del año pasado de lo solicitado son 3.956.000 UF. Gracias. Ese. Ya. Y eso es dentro del conocimiento que tuvimos este año. Luego, dentro del seguimiento de los contratos de concesión, durante el 2017 tuvimos bajo nuestra competencia 21 contratos y respecto a los cuales hicimos seguimiento, y este año ya se han sumado 7 más, por lo tanto hasta ahora tenemos 28 contratos de concesión bajo nuestra competencia. Esto significa que una vez que muchos están en etapa de construcción, pero una vez que terminen, hemos visto, como se reflejó el año 2016, con una gran cantidad de discrepancias presentadas, los concesionarios terminan el periodo de construcción y presentan discrepancias. En algunos de estos casos llevamos ya 4 discrepancias por contrato, 3, 2, dependiendo del periodo. Ahora, nosotros pensamos que es importante que las partes puedan venir tempranamente al panel, porque con la facultad de resolver consultas también, que complementa la facultad de conocer discrepancias, hay posibilidad de que no necesariamente se hayan agotado todas las instancias del conflicto o del pronunciamiento, por ejemplo, de la autoridad respecto de un requerimiento o una solicitud de la concesionaria, no se haya llegado hasta el final del proceso para poder acudir al panel en términos de hacer una consulta. Y creemos que esto disminuye la conflictividad y, en definitiva, beneficia al sistema y a ambas partes, y, en definitiva, a los usuarios. Las discrepancias que hemos conocido desde el 2015 hasta la fecha son 22, y de ellas, bueno, predomina la compensación dentro de sus causales por mayores costos. Hubo 2 por incumplimiento grave, en los términos del artículo 28, la determinación de alcance y conceptos, que son bastante específicos. En algún momento era, como abogado, no se me olvida la determinación del parámetro K, si forma parte del concepto rasante, que son, lo pongo como ejemplo, porque temas sumamente técnicos y específicos en los que nos hemos tenido que involucrar para poder entender, porque además, si bien hay ingenieros que son competentes, nosotros, como decía al inicio, emitimos recomendaciones que conllevan una opinión colegiada. Por lo tanto, aquí son largas las discusiones, después del análisis individual y grupal, hasta poder llegar, profundizar lo suficiente para poder llegar a una opinión común. Y que hasta ahora ha sido, durante el 2017 en adelante, siempre sin voto disidente. El monto total solicitado en las 22 discrepancias asciende a 11,5 millones de UF aproximadamente. Y en cuanto a qué ha pasado con las recomendaciones que hemos emitido, bueno, una vez que se cumple desde la puesta en servicio definitiva
el plazo de 2 años, o sea, las partes tienen un plazo de 2 años para concurrir a la comisión arbitral. En muchos casos esos plazos están en curso y todavía no sabemos si van a ir o no a la comisión arbitral. Pero en 12 de las recomendaciones que hemos emitido, estas han sido la base de un acuerdo entre las partes y se han formalizado. Lo que para nosotros significa estamos muy contentos con haber podido aportar, de modo de que la incertidumbre que significa para las partes la prolongación de la indefinición, digamos, de un resultado, se ha acotado mucho. Con toda esta experiencia de estas 22 recomendaciones, 23 discrepancias de distinta naturaleza, de distinta profundidad y complejidad, y además la aplicación del procedimiento que hemos hecho en este tema, que hemos ido abriendo camino en algunos aspectos que no estaban completamente reflejados. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos de lo logrado hasta ahora. Y reconocemos que en este trabajo y en este avance, que ha sido producto del trabajo y el aporte de todos los que participamos en esta instancia, tenemos ciertas fortalezas, como es la transparencia e independencia, que entendemos que realmente fortalecen el sistema de concesiones. Enfatizamos mucho esto de la transparencia porque la verdad es que en el actual momento la ciudadanía hoy día es una ciudadanía mucho más empoderada que hace pocos años atrás, y es crítica. Y sabemos todos que han habido cuestionamientos, ciertos cuestionamientos, sin fundamento, con más o menos fundamentos, pero han habido cuestionamientos. Y creemos que la transparencia realmente contribuye a fortalecer el sistema de concesiones, y en este caso, dentro de la labor y el aporte que el panel puede hacer, estamos comprometidos en esa línea. También entendemos como una fortaleza la disminución de conflictividad del sistema. Entendemos que el poder venir al panel tempranamente también no solo permite una definición temprana, dentro de un plazo de 60 días, y si después la parte lo acogen como base de acuerdo, sino que también en la relación de las partes, el MOP concesionaria, se prolonga menos esta situación que a veces genera tensión y contribuye a la fluidez del contrato, y también la resolución temprana per se a la disminución de la conflictividad misma del sistema. Luego, en el tema del seguimiento en la etapa de construcción, como les señalaba, la verdad es que ha sido muy positivo, nos ha permitido conocer cómo se van dando, cómo se van generando los conflictos o las discrepancias, y finalmente podemos, cuando son presentadas al panel, entender el contrato y tener alguna idea del contexto. Otra de nuestras fortalezas es el tiempo de respuesta del panel. Este plazo que hablábamos de 30, que en definitiva se traduce hasta ahora y ya siempre en una prórroga que lleva 60 días, es un plazo que beneficia a las partes, reduce la incertidumbre, y que comparado con el plazo del sistema antiguo, la verdad es que es un gran aporte. Es exigente, pero creemos que este plazo debemos cuidarlo y mantenerlo. A veces es un gran desafío, pero es muy importante, es uno de los grandes aportes para las partes que hace el sistema. Finalmente, como otra de las fortalezas, creemos que el panel es un panel que conoce de todas las discrepancias y no un panel por contrato. Entonces, esto genera eficiencias y además criterios uniformes frente a determinadas situaciones que dan certeza. Por eso se va estableciendo una suerte de jurisprudencia y se genera una historia también. Ahora, con todas estas fortalezas y nuestra
satisfacción respecto a lo logrado, también estamos muy conscientes que enfrentamos ciertos desafíos, tales como la existencia de un doble estándar regulatorio. La ley 20.410 incorporó a la competencia del panel todos aquellos contratos que fueron adjudicados con posterioridad a la dictación de la ley. Y eso quiere decir que existen paralelamente dos estatutos que regulan los contratos de concesión, el antiguo, que establecía comisión conciliadora y arbitral, con toda la regulación respectiva, y el del panel técnico y comisión arbitral con la nueva regulación. Esta existencia del doble estándar regulatorio es un desafío. Cada vez se van renovando las concesiones, se van terminando los plazos y naturalmente va a ir tendiendo a unificarse. Sin embargo, nosotros la verdad es que vemos que es posible, y entendemos que al inicio las concesionarias se podían haber acogido voluntariamente y no lo hicieron porque es un sistema que no conocían y que generaba ciertas dudas, pero con el tiempo entendemos que cada vez se va conociendo la función del panel, cómo operamos, cómo resolvemos, y esto puede dar pie para que en contratos, en convenios colectivos, perdón, en convenios o en renegociaciones de contratos, las partes se puedan someter al nuevo sistema sin necesidad de esperar el término de la concesión misma. También el carácter obligatorio y no jurisdiccional del panel es un desafío, porque si bien las partes están obligadas a venir, nuestra recomendación no es obligatoria. Esto es bastante sui generis en términos del sistema comparado. Yo no he visto en otro lugar, revisando los sistemas, que exista este mix. Por lo tanto, es algo que se ha demostrado que la calidad del trabajo ha significado que el 50% de las recomendaciones ya han sido tomadas por las partes como base de acuerdo y se han formalizado. Por lo tanto, creemos que es un tema que tiene que ir madurando, avanzando en el tiempo y resolverse. Pero, en definitiva, el sistema no otorga incentivos para que las partes tomen como base de acuerdo las recomendaciones, sino que es la calidad de las mismas la que se ha ido imponiendo. Nuestro otro desafío es el aumento de los contratos de concesión. Como decíamos, partimos con los contratos que se fueron sumando. El año pasado ya hubo un aumento, 21 contratos, y hasta mayo llevamos sumados 8 contratos de concesión más. Y esto va a seguir así. Estamos muy contentos. La verdad es que y muy interesados y dispuestos a conocer y a trabajar y hacer los seguimientos. Sin embargo, esto implica exigir la estructura y en algún momento va a haber que pensar en la revisión de la estructura. Nosotros somos 5 profesionales que, como les mencionaba y ustedes vieron los temas, vemos y profundizamos en temas bien complejos, de distinta naturaleza, pero si tenemos 8 discrepancias paralelas, me atrevo a decir que no es posible abordarlas con la profundidad que lo estamos haciendo hasta ahora. Hemos estado, en algún momento fueron 4, creo, el momento o 5, que nos reunimos 19 sesiones, más fines de semana y todo, que no se formalizaron obviamente, en un momento que tuvimos 4 a 5 discrepancias paralelas, pero la verdad es que más que eso no es abordable manteniendo la calidad de las recomendaciones. Entonces creemos que cuando se llegue a ese momento, un momento en que haya esa cantidad permanentemente, va a significar tener que hacer una revisión de la estructura. Por ahora, creemos que, en realidad las partes podrían, en este sentido, y lo hemos señalado incluso en las audiencias públicas, tienen
la posibilidad de alguna manera de compensar esto, porque pueden suplir esta falta de recursos o la estructura que tenemos, que en algún momento pueda estar muy exigida, a través de la entrega de informes periciales de terceros independientes, de prestigio en el medio, como se ha estado haciendo en las últimas discrepancias. Esto significa que nosotros podemos contar como panel con una opinión técnica ya profundizada, que la revisamos, por supuesto, hacemos el análisis pertinente, pero creo que esto contribuye a facilitar la labor del panel, que en definitiva va en beneficio de las partes de la discrepancia. Entonces, entendemos que esa es la manera con que las partes pueden contribuir al sistema y hacer una presentación que sea lo más acabada posible y con todo el respaldo técnico que se requiera. Porque además, dado los plazos que tiene el panel, incluso si nosotros pudiéramos contar con recursos que no tenemos, pero de informes periciales no tenemos el plazo. Un buen informe pericial demora, no sé, 6 meses puede ser. Por lo tanto, no es posible dentro del marco del funcionamiento de un procedimiento en el panel acceder a este tipo de información, y son las partes las llamadas entonces a llegar al panel con esta información. Y por último, tenemos el tema de los recursos, que dice relación con esto, con la contratación de peritos, pero que se topa con los plazos y el análisis futuro del refuerzo de la estructura del panel. Y por último, el perfeccionamiento del procedimiento reglamentado del panel en cuanto a algunos temas que están todavía poco regulados, como es lo que estamos trabajando, que es el procedimiento para las consultas y el tema de las renegociaciones por montos que superan el 25%. Ahí el panel internamente también tenemos un procedimiento que tenemos que seguir perfeccionando. Así que con estas fortalezas y desafíos que hemos tenido, la verdad es que enfrentamos este nuevo año de funcionamiento, el 2018, muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora y con la convicción que tanto el panel como las partes, a través de la legítima defensa de sus intereses, hemos contribuido de forma relevante al sistema de concesiones de obras públicas chilenas. Lo quiero agradecer a todos y ahora voy a darle la palabra a la señora Loreto Silva, que va a comentar la cuenta pública. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de este panel técnico a comentar esta cuenta. Me siento realmente honrada de poder estar aquí respondiendo a esta invitación. También quiero felicitarlos a ustedes, en la persona de la Catalina como presidenta, de Erwin como expresidente de este panel, no solo por el aporte que han hecho al sistema de concesiones de obras públicas, sino que también por el aporte que con eso hacen al desarrollo de la infraestructura en nuestro país y al aporte que con eso hacen, en definitiva, a lo más importante es al crecimiento y desarrollo de todos los chilenos y chilenas. Así que muchas felicitaciones. Y por último, los quiero felicitar por esta iniciativa de someterse a una cuenta pública voluntaria. Todos sabemos que las cuentas públicas, los que hemos estado en el servicio público, son difíciles porque hay que prepararse, uno muestra todas sus fortalezas y debilidades, pero yo creo que es un muy buen ejercicio que les permita a ustedes darse a conocer y nos permita a nosotros conocer con mayor profundidad lo que en Chile se está haciendo en materia de políticas públicas de infraestructura. Cuando la presidenta me invitó a hacer esta cuenta pública, este comentario a la cuenta pública, me vinieron a la memoria muchas cosas y empecé a recordar la época en que se creó el panel técnico, qué es lo que estaba en la mesa, en el ambiente, en el momento de la creación del panel técnico de concesiones. Y voy a ponerme anteojos porque no veo mucho. En esa época lo que se estaba viviendo era un fuerte cuestionamiento a los convenios complementarios
y también al sistema de solución de controversias, porque se pensaba o se estimaba en ese entonces que este era muy proclive a las concesionarias y no, en el fondo, no respaldaba suficientemente a la posición del Estado. Y por lo tanto, la creación del panel técnico formó parte de una reforma integral del sistema de concesiones y del sistema de resolución de controversias. Y también se pensó en que había que eliminar, en el fondo, las comisiones conciliadoras. ¿Por qué? Porque a poco andar del sistema de comisiones conciliadoras, estas se habían transformado en un mero trámite. Uno sabía que tenía que ir a la comisión conciliadora, pero ese acuerdo, esa propuesta de bases de arreglo no iba a tener ningún efecto y por lo tanto era un paso para llegar al arbitraje. Y se basó mucho, y esto se originó en la discusión en el Congreso del proyecto de ley, no en el proyecto original, en lo que era la experiencia del panel técnico eléctrico. ¿Por qué? Porque se veía que el panel técnico eléctrico era un organismo que había funcionado, que había contribuido a las políticas públicas de Chile, era independiente, era técnico, era de alta calidad y daba confianza a todo el mundo. Y esto, lo que aparece aquí es un extracto que saqué de la historia de la ley, que son las palabras o la argumentación del ex panelista Ronald Fisher, que dijo esto, en el fondo: la experiencia de este panel, refiriéndose al panel técnico, ha sido exitosa, disminuyendo la conflictividad del sector, que es el objetivo de un panel, reúne la experiencia profesional de distintos ámbitos, aquí lo tenemos, abogados, ingenieros, economistas, que provienen del sector público y privado, académico, y que resuelven conflictos entre privados y el sector público dentro de un plazo breve de 35 días hábiles. También se decía que sus resoluciones son públicas y se centran en las posiciones de las partes, con lo cual se asegura la discrepancia tienda a acercarse. Eso es una poco diferencia, pero lo que se quería decir es que esto había accountability de lo que estaban haciendo. Esos fueron como los elementos que se tuvieron a la vista para definir lo que era el panel técnico. ¿Qué ha pasado? Bueno, se dictó la ley, se aplicó y se estableció que ese panel técnico era solo aplicable a las futuras concesiones, no las antiguas, porque las antiguas en el fondo tenían desconfianza de lo que podía hacer este panel y porque además el sistema anterior tenía un sistema de arbitraje no en derecho como es el que ocurre en la actualidad. La instalación del panel, me tocó ser testigo como contraparte de la instalación del panel técnico, que fue difícil. Y en eso Erwin tuvo una gran labor. Fue difícil porque existía este panel, tenían estos panelistas y todavía no había conocimiento o concesiones que se sometieran a la competencia del panel. Fue difícil porque había que definir los procedimientos, había que instalar las oficinas, era un todo, y todo sobre la base de una no experiencia anterior que los respaldara. Y por lo tanto, yo creo que parte importante del esfuerzo del panel ha sido la instalación, validarse como un instrumento bueno para solucionar los conflictos en materia de infraestructura. Esa instalación, en mi opinión, ha sido muy positiva, muy exitosa, y yo creo que en eso los panelistas han jugado un rol fundamental encabezado por sus dos presidentes. Hoy en día, ¿qué se ve? Se ve que se resuelve dentro de los plazos establecidos, lo cual es un tremendo logro. Sobre todo cuando queremos resolver conflictos que tienen que ver con la construcción y desarrollo de obras que no pueden esperar y que necesitan soluciones tempranas, como decía Catalina. Y también como producto de eso vemos que los concesionarios concurren en forma cada vez más creciente al panel técnico para solicitar su recomendación. Sus recomendaciones son reconocidas como técnicamente buenas, que sirven de base para una solución de un acuerdo, que sirven de base importante para un conflicto posterior, que se resuelven dentro de plazo y que además se resuelven con bastante independencia y prescindencia de las partes, entendiendo las partes Ministerio de Obras Públicas y concesionarias. Yo creo que eso es muy valioso, no solamente para el mundo de la infraestructura, sino como un mecanismo de solución de controversias independiente, anticipado, y que puede ser imitado para otras políticas públicas en nuestro país. Como les decía anteriormente, se visibiliza como una instancia técnica que aporta valor
a la solución de los problemas. En el fondo no es un mero trámite, no voy porque tengo que cumplir. ¿Y por qué también ha aumentado la participación o la concurrencia de los concesionarios, principalmente al panel técnico? Y esto es un tema súper relevante que excede tal vez al panel técnico y a las concesiones, sino que al país, que es por las dificultades crecientes para dar solución oportuna a los problemas de obras y contratos. ¿Por qué pasa eso? No porque los contratos sean más malos, porque las partes sean más irresponsables, no necesariamente pasa por eso, pasa porque cada día es más difícil tomar decisiones oportunas en los contratos de concesión. Para los funcionarios de obras públicas y los funcionarios públicos en general, y hay que ponerse en el rol de ellos, es cada vez más difícil tomar decisiones razonables de aumento de costo, de modificación de obras, aunque sean pertinentes. ¿Por qué es difícil? Porque hay un cuestionamiento público importante, hay una desconfianza tremenda a lo que hace un funcionario público cuando aprueba, por ejemplo, una modificación de obras que puede que sea procedente, y por lo tanto las decisiones están cada vez más afectadas por consideraciones de política o consideraciones de comunicación por lo que digan los medios de prensa. Eso ha hecho que, en el fondo, también la conflictividad que queríamos solucionar con el sistema de solución de controversias no haya disminuido, porque las causas de los conflictos no han disminuido. Y eso es un desafío importante para el panel técnico en el largo plazo. Y también es un desafío para las partes, para los concesionarios, que no utilicen, en el fondo, no instrumentalicen esta dificultad de la autoridad para tomar decisiones y para la autoridad representada aquí por el Ministerio de Obras Públicas para que contribuyan de los incentivos para tomar decisiones a tiempo, oportunas, porque la falta de decisiones a tiempo y oportunas le cuesta mucho, no solamente a las partes, sino a todos los chilenos. De esa perspectiva quería plantear lo que en mi opinión son las amenazas para este panel técnico. La primera de ellas es la falta de incentivos para recoger o acoger las recomendaciones. Los mismos argumentos que eran señalados anteriormente para no solucionar oportunamente algunos problemas, existen también para no acoger las recomendaciones. La Catalina decía que el 50% de las recomendaciones emitidas por el panel son acogidas por las partes. A mí me gustaría que ojalá en lo posible, y lo digo a título personal, fuera el 100% de las recomendaciones, porque eso responde a un trabajo, a un seguimiento, a un conocimiento, a una mirada técnica independiente y que por lo tanto debiera ser considerada por ambas partes y acogida por ambas partes. Es eso, por cierto, lo que pasa en el resto del mundo en este tipo de contratos y en materia de paneles técnicos. Yo hace pocas semanas estuve en Colombia viendo este tema, lo que son la instalación de los paneles técnicos para obras petroleras y ese tipo de contratos, y realmente la validez que le dan a las resoluciones de los paneles técnicos es impresionante. Tanto es así que se están empezando a ocupar en las soluciones de problemas de planos reguladores. Fondo, hasta ese nivel ha llegado la profundización de este sistema de solución anticipada de controversia. ¿Por qué? Porque son técnicos, porque son independientes y porque es la forma moderna de ir solucionando los conflictos. Otra amenaza es acudir al panel por razones estrictamente procesales. En la medida que las partes no acojan, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas no acoja las recomendaciones del panel técnico, puede pasar que las partes en el fondo concurran porque deben ir, están obligados a ir, y que lo utilicen solamente y lo piensen como una forma de obtener entre comillas, una prueba pericial para preparar el juicio futuro. Eso es una amenaza porque en definitiva no contribuye a solucionar lo que todos queremos que se solucione, que es el conflicto oportunamente y rápidamente. Otra amenaza es que con el tiempo se disminuye la capacidad técnica y profesional del panel. Y eso va asociado al tema de los recursos. Para el país, no solamente para el Ministerio, para las concesionarias, es una amenaza que el panel técnico o los paneles técnicos eléctricos, todos los paneles técnicos,
no cuenten con los recursos suficientes para desarrollar su función. Ello porque no pueden contribuir a solucionar oportunamente los temas, dar profundidad a los análisis y porque en el fondo yo con eso voy debilitando la herramienta. Y después de que se debilita la herramienta, se cuestiona, después de cuestionarla se modifica. Entonces yo creo que la falta de recursos definitivamente es una amenaza. Otro tema que yo creo que es una amenaza es la dependencia presupuestaria que tiene el panel técnico de una de sus partes, que es el Ministerio de Obras Públicas. Así quedó en la ley, pero yo creo que es algo que debe resolverse. En el fondo, yo creo que la autonomía también se resguarda con el hecho de que teniendo independencia, plena independencia presupuestaria. Oportunidades. Yo creo que la tremenda oportunidad que tenemos, no solo el panel, sino que todos, es que aportar al mejoramiento de las políticas públicas y al perfeccionamiento de los contratos de concesión. Toda la experiencia que se está teniendo, en la medida que no solamente se conozca, sino que se incorpore a los futuros contratos de concesión, que se incorpore a la definición de las estrategias de contratación, más allá de los contratos de concesión, las estrategias de contratación del Estado son un tremendo aporte. Para ello se requiere estudios, para ello se requiere recursos y para poder hacer, más allá de emitir la recomendación, sino que hacer gestión de ese conocimiento. Y es algo que todos tenemos que visibilizar como una oportunidad. También creo que es una oportunidad hacer seguimiento, no solamente a la actuación de las partes durante el desarrollo del contrato, como lo ha venido haciendo el panel, sino que también hacer un seguimiento a qué ha pasado con posterioridad a reclamaciones, cómo se han acogido, qué se han hecho, han vuelto las dos partes a seguir teniendo el mismo comportamiento. Yo creo que eso también es una oportunidad porque le ayuda a las partes a mejorar su posición y su trabajo. Y este tema, yo sé que es discutible el último, yo creo que, no creo que ustedes lo consideren muy bueno, pero yo creo que es importante, es una oportunidad ampliar la competencia de este panel a contratos de concesión adjudicados antes de 2010. Yo creo que no es bueno tener dos sistemas regulatorios en materia de concesiones. Yo creo que hay suficiente conocimiento hoy en día de el rol que ha tenido el panel de la independencia, de no ser abogado de parte, que era el miedo en esa época. Pues vamos a tener un grupo de panelistas que van a ser abogados de parte, que van a ser nombrados por alta dirección pública, pero por fuerte influencia del MOP, y por lo tanto había esa reticencia. Yo creo que esos miedos o esas dudas ya están absolutamente despejadas y creo que, tal como lo decía Catalina anteriormente, no existen razones hoy en día para que haya esta dualidad regulatoria, pero eso es una invitación. Y el otro tema que es importante es ampliar la competencia de este panel o buscar un mecanismo similar a este panel para los otros contratos de obras públicas complejos. Yo creo que, por ejemplo, el puente Chacao, los túneles, todas esas obras que son complejas que desarrolla, los embalses que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, que muchas veces se demoran porque no existen los incentivos para tomar decisiones, porque no se conoce, no se tienen elementos técnicos suficientes para tomar decisiones, porque no hay competencias técnicas, podrían ser resueltas o sometidas al conocimiento de un tercero independiente con alta capacidad técnica que ayude a tomar la decisión, que respalde la decisión de la autoridad. Porque uno puede decir, no, es que las autoridades tienen que tomar las decisiones. Yo por lo menos tengo la opinión de que eso no va a pasar en la medida que nosotros como país le demos más confort a la toma de decisiones. Y a veces ese confort pasa por la generación de este tipo de mecanismos que apoyen al desarrollo de este tipo de contratos complejos. Y me estoy refiriendo a contratos complejos de mayor envergadura, no me estoy refiriendo a los contratos como día a día y tradicionales que no generan ese tipo de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que no me queda más que felicitarlos nuevamente por el aporte que han hecho a las políticas públicas de nuestro país, al desarrollo de la infraestructura y desearles el mayor de los éxitos en todo lo que viene. Gracias.
Bueno, muchas gracias Loreto por tu visión, con tu experiencia desde el ámbito público, privado. Creo que hace una gran contribución. Así que te agradecemos además tu disposición para haber estado aquí. Y con esto damos por terminada la cuenta pública de hoy y les agradecemos a todos su presencia aquí hoy día. Muchas gracias.